Sí, a mí me pega muy fuerte Sí, sí. de que una persona que vivió eso me diga que diga todos somos sobrevivientes. Yo me considero un súper recontra privilegiado al lado de esta mujer y Y que sí. me considere también un sobreviviente, la verdad me trastoca mucho o me llega mucho, digamos, ¿no? Mm. Es complicado, no sé. Bueno, por lo menos te hace o- pensar. O te puede, claro, hacer Claro, yo le estuve a replantear punto otras de cosas. decir Claro. antes, yo lo que iba a decir es pensar que nosotros nos Sí. creemos que la pasamos mal. Sí. Sí. Pensar que nosotros creemos, yo tengo 58 años, yo siempre digo, ya hace 58 años vivo como el culo, digamos, por el país Bueno, donde pero estamos. después de y eso. escuchar la Y Lala, pensar que lo no pasamos podés mal. decir Y más vos nada. escuchás esto y decís, ¿de qué corno me estoy Pero quejando? ¿sabe qué es lo impresionante? Nosotros sabemos de esta historia porque nos las han contado, películas de todo, pero que cuando te la vos- cuenten en vivo, Exactamente. alguien que lo vivió, vos es uno lo impresionante. leyó, ha leído mucho, ha visto películas, ha visto lo que sea. Cuando vos estás con una persona que sufrió el calvario, que realmente es un niño, sobreviviente, sí, de niña, aparte ella pega de cuando, otra forma. fíjate cuando va contando cómo lo revive No, pará. con las expresiones. Y la Sí. forma en que lo tiene asumido. Impresionante. No sé si lo tiene asumido. Pero Porque el ella- hecho de decir todos somos sobrevivientes. Pero todavía dice que no puede dormir. Hay cosas que te marcan. sí, No, bueno, eso. impresionante. No tenés forma. Vivís con eso. Eso, Ella hablaba del chocolate ¿Qué dice usted? que no le dio Genesini. al nene. No, me quedé pensando en lo que decía Javier, que uno tiene una tendencia a ver el vaso medio vacío, el vaso que uno cree que está mal, y bueno, por supuesto que hay un montón de cosas que están mal, tanto de las cosas que le van pasando en la vida como el contexto, pero me hacía pensar bueno, justo hay un amigo que está de visita, vive en Europa, y charlamos sobre cómo es la vida allá y cómo es la vida acá. Que cuando uno va a las cuestiones sociales, económicas, bueno, hay grandes diferencias, pero él me dice, ¿vos sabés lo que es tomarme un mate con mi papá acá? Claro, las pequeñas cosas. No, bueno, eso tiene que ver con los afectos también. ¿no? Con los afectos, y bueno, y cuando uno escucha esta historia como la que escuchamos recién, ¿Cuántas hay que cosas que valorar, tengo? claro, hay que El valorar. país es la gente, ¿no? Sí. Y por eso le dicen que uno no se puede alejar demasiado del lugar donde están sus muertos, no sus vivos. Es una teoría, qué sé yo. Yo lo que digo es que esta fue una barbarie histórica que No, sin duda. hemos visto miles de películas y qué sé yo, Sí, pero pero bueno, que te la cuenten. verlo en primera Así, persona claro. es otra cosa. Sí. Pero de cualquier manera tampoco tenemos que caer en la idea de pensar que un país es algo uniforme. O sea, nosotros vivimos de una manera y hay mucha gente que no vive de la misma manera que Totalmente. vivimos nosotros. ¿no? Y hasta que la y vos puede caminás pasar por la tan mal calle y como hay, ella. y hay gente durmiendo en la calle y bueno, y alimentándose de la basura. No, sacando cosas de la basura para venderla y no, comiendo de la basura, de lo que saca de la basura. Y obviamente no se llega a esta barbarie de la muerte instrumentalizada, sistematizada y como voluntad política, pero bueno, hay distintas aristas para Sí, no dejan de ser para sobrevivientes también. tomar una época y un Claro. país, ¿no? O sea, no podemos seguir. Sí, lo que pasa que yo lo Algo. expreso del punto de vista del egoísmo que termino reconociendo mi egoísmo, al quejarme muchas veces, en muchas oportunidades, de cosas que son total y absolutamente superfluas y sin importancia, obviamente comparado hasta con lo que vos dijiste. Con lo que vos dijiste, o sea, en el mismo Sí, lugar sí, donde yo con estoy, historias hay gente que contemporáneas. viven de la basura, y yo me quejo. Entonces digo, ¿cómo puede ser tan estúpido y egoísta? Y chicos, ¿no? Además, que vos decís, bueno, los grandes se la buscan, pero la criatura que tiene que ver. Exactamente. ¿Qué ¿Y tiene qué que ver? esperamos de una criatura que está en esa situación? Hay algunas cosas que no vienen exactamente al caso, pero quería contarle, Wonder Woman, porque usted está en el tema de salud. Y me pasó algo ayer interesante en ese tema, que viene a cuento. Después seguimos con Critón. Yo tenía turno en la odontóloga, la odontóloga me dice, bueno, vamos a hacer tal... Práctica. vamos a ver si tenés una fisura o una fractura en una pieza dental. Bueno, me da la orden. Le pregunto, bueno, ¿esto tengo que llevarlo a la obra social o me lo autorizan Online. directa? No.
anda, que quizás te lo autoricen preguntar, generalmente lo pueden autorizar directamente desde el prestador. Bueno, entonces fui a Scanner, que está en la calle San Lorenzo, y lo nombramos porque es bueno, no sé, no vamos a hablar mal. Lo conozco mucho el lugar. Me atendieron, quiero mandarle un saludo y de agradecimiento a la chica que me atendió en Scanner, la empleada de ahí, que es maravillosa. Ailén, Entonces, Rocío. yo entré y a preguntar si podía hacer el trámite. Me dice, sí, venga por acá, bla, bla, bla. Dice, sí, lo quiere hacer por autorización o lo paga ahora. No, le van a mandar la autorización, lo que sea, o sea, es la forma de pago, ¿no? 1.000 pesos, son 1.000 pesos. Ahora lo van a llamar por el nombre. Le digo, pero tengo que sacar turno. Algo. No, ya está, ahora se lo van a hacer. Al momento me llamaron. Yo simplemente iba a preguntar si se podía hacer. Hice todo ahí. Muy bien. Un aparato increíble Sí. que te da vuelta a 360 Sí, grados. una que va sacando así. radiografía panorámica. Una panorámica sí, dental. se va tomando. Y eso por 1.000 pesos, más el descuento de obra social. Entonces, a esto viene. El Esos sistema de 1.000 salud en este país hay que mantenerlo, muchachos. Claro. Porque Es lo último que nos queda. eso tiene que estar fuera de toda discusión. Nada más. Si encuentran algún salame que dice por ahí que la salud tiene que ser privada y que, bueno, privado es para el que lo puede pagar. Hay un montón que no lo podrían Sí, pagar. vos fuiste por la seguridad social. Y vos tenés que ver lo que valen esas máquinas ahora. Y vos pagás 1.000 pesos, además de lo que miles te de descuentan, dólares ¿no? valen eso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Bueno, Sí. muy bien para ¿Te viste Daniel, por el más privado dueño. o no, por obra social. Eso obra es social, obra social de De la universidad. De la universidad. Está bien, no todas las obras sociales son iguales y no todos los prestadores son iguales. Le mandamos un saludo a Daniel, que es el dueño de Scanner, que trabaja mucho por sus pacientes, obviamente, Ahí y las está. chicas son excelentes. Ahí está. Bueno, vamos con el Critón. Quería decir eso, digo, ¿no? Porque hay gente. Hay de todo. Hay de todo en la vida, en la viña del Señor. Vamos a hacer un poquito. Lo teníamos ahí, el tipo intentando convencer a Sócrates. Acá se había armado la conversación, que me encantó, que si se puede o no convencer a Sócrates, pero los argumentos del tipo eran estos. A ver si lo convencemos o no. A ver. Le dice, tus amigos somos muchos. Y si no te escapas, la gente va a hablar mal de nosotros, va a difamarnos. Viste que era por él. Otra vez Era pensando por en él. él. Diciendo que no hicimos nada para salvarte. Ahí está. Otra vez pensando en él. Vamos a ponerte a vos y también a nuestra honra. O sea, si no te escapas, No importa No que importa, te mueras, lo ¿sabes? intentamos. Claro. No es tan importante tu Lo importante vida. es que vos digas Claro. que quisimos Pero imagínate ayudarte. lo que va a pasar después, lo que van a hablar. Deja algo escrito, aunque sea. Frente a esta algo escrito. Frente a esta difamación, van a hablar mal de nosotros. Claro. Las consecuencias de tu huida serían irrelevantes. El soborno no nos va a costar muy caro. Encima, mira. Y si nos castigan, podemos arreglarlo también. Tenemos Encima- billulla, tenemos Sí, pará, tenemos a la ver. moneda. Y eso es lo plata. Además de todo, sos barato, boludo. No Claro. Te estoy dando todas las facilidades y te hace el difícil. pasa nada, son 2 pesos. Hay lugares como en Tesalia, por ejemplo, en los que estarían encantados de recibirte y tenemos amigos allá que nos deben algunos favorcitos y te pueden ayudar a instalarte si se lo pedimos. Va a haber gente esperándote. Si no te importa nada de eso, es decir, si no te importa nada de nosotros y de las calumnias que tendríamos que soportar por tu terquedad, El otro lo estaban por matar. piensa en tus hijos huérfanos, forzados al desamparo y con esa madre que les elegiste. Bueno, con la madre que tienen. Y su carácter, que seguramente no va a conseguir otro ni a palo. Imagínate, una figura paterna, nada. Se ve Vos quién. sabés. Y acá hay que aclarar algo. Sócrates era un adulto mayor, tenía más de 70 años. Pero sus hijos eran chicos porque Xantipa tenía 30 años menos que él. Qué bien, Sócrates, ¿eh? Es decir, que el tipo se había casado después de los 50. Sí, un chamullo. Sí. Y le dice Critón para terminar con esto, y acá la embarra mal, la mayoría de la gente no va a creer que fuiste vos el que te resististe a escapar y dirá que nosotros preferimos nuestro dinero a tu amistad. Mira vos. ¿Viste? Siempre era al revés la historia. Nada, no se puede creer lo que le Claro. plantea. Realmente no se puede Era creer. por Estuvo, ello. estuvo pensando un Che, montón de tiempo, lo miró al otro dormito para ir a decir ese Claro, argumento. Me parece muy máquina bueno igual. ¿Te parecen buenos los argumentos vos? No, la situación como una metáfora de que hasta la última hora de tu vida va a haber alguien
que te va a decir que haga las cosas por los otros. Che, pensá en los otros. Che, pensá en mí, pensá en tu hijo. Pensá. Es verdad. Che, ¿quién Sí, piensa en sí. Sócrates? Él dijo, Ya, total, vos te morís y nosotros. Claro, nos listo. quedamos nosotros. Y después nos quedamos nosotros pero después es con muy todo el bueno, porque quilombo. hasta el último momento te están diciendo, che, mira, no tenés que hacer esto porque mirá que va a ofender a este. Y este creo va que a estar debe haber algo así. Casi, en la casi que le realidad, está diciendo, Sí. sacrificate un poco por Claro, nosotros. claro, ¿no? sí. Y Seguí no te viviendo, mueras. escapate. Arregla todo antes que te mueras, Claro, una no, cosa una así. cosa- Sí, pero bueno, viste, voy a dejar el testamento en vida. Todo ese, bueno, Claro, voy a todo dejar los eso. papeles en orden. Dejate los papeles en orden. Claro, ahí está. Para él era no te mueras y ganamos todos. Y ganamos, si te escapas, ganamos todo. Claro. No, Claro. pero en Pero no, realidad si lo ganamos mataban nosotros. no importa, la historia era intentar que no se muera. Sí. Yo una vez trabajaba en un lugar que el dueño se murió, en una oficina que de un momento para otro, una muerte súbita. En ese momento no se hablaba de esas cosas, pero se levantó como cualquier día, se sintió mal, le dolió el pecho y se murió. O sea, un tipo que nada hacía prever ese Desenlace. momento, ¿no? Entonces al otro día llegamos todos a trabajar No estaba y mal. no estaba más. Nos enteramos que había muerto. Era un lugar chico, una oficina, pocos empleados. No era una cosa familiar. Sí, la gestión era familiar, nosotros no éramos familiares Sí, del sí, tipo, se pero entiende. era como mucha confianza. Que llega uno, nadie sabía qué decir, ¿viste? Cuando llegaba a trabajar te dicen, no, mira, el dueño se murió, no sabemos qué va a pasar. Y el tipo dice, menos mal que no le pasó manejando. Nunca entendí por qué no tenía que pasarle manejando. Algo tenía El que tema, decir. entiendo que será para no generar otro daño a alguien porque vos te agarras manejando claro, y el tipo se capaz murió, que a te ver. ya puesto a Pero alguien ¿cómo va? más. Porque como primera No, reacción, no, ¿cómo no, va a no, decir no, eso? obviamente que ¿Cómo no. va a decir No, pero eso? evidentemente algo tenía que decir y dijo lo primero que le vino. a la Menos mal que no le boca. pasó manejando, Claro. dijo. Así Claro. silencio. Bueno, la respuesta de Sócrates era casi obvia. ¿Viste? Pero hay gente que no puede hacer silencio. Sí, sí. ¿Desde cuándo nos importa lo que diga la mayoría de la gente, Critón? Ahí está. A mí, Eh. y creo que ese también debiera ser tu caso, si de algo te sirvió estar cerca mío, eso es lo que decía Javier antes, solo me importa lo que digan los que tienen argumento, los que piensan, no los que hablan porque sí. Bueno, Sócrates, pero ya sabés, vivimos en una democracia. Y lo que decide es el número. Lo que vale es lo cuantitativo, lo que opina más cantidad de gente, lo que piensa la mayoría, aunque la mayoría, como bien se sabe, no piensa. Y de esa paradoja vienen los peores males. ¿Viste? Acá le sale la vela aristocrática. Claro. Claro, sí, Claro, el eso es tema de bien la aristocrático. calificación. Sí. O Es que sea, ya no le quedaba cómo entrarle. definir un poco quién es el que piensa, Bueno, quién es el para- que no piensa, quién es el que sabe, quién es el que no sabe. Para Sócrates nadie. Eso fue lo que dijo Sócrates al principio. El tipo dice, bueno. Pero acá dice Sócrates, bueno, no exageres, Critón. La respuesta acá de Sócrates es interesante. Cito. Sería provechoso que la mayoría de la gente fuera capaz de hacer los males más grandes. Porque entonces también sería capaz de hacer los más grandes bienes y eso sería hermoso. Pero no puede hacer ninguna de las dos cosas. El voto, la popularidad, no hacen sabio ni insensato a nadie que no lo sea desde antes. Acá tenemos algo interesante. Platón, como se sabe, era sobrino de Critias, eso lo dijimos la vez pasada, el tirano que derrocó a la democracia, era de tendencia oligárquica. La democracia puede entenderse de dos maneras, es el poder o la autoridad o el gobierno del pueblo, o también el gobierno del Partido Popular. Una cosa es, en sentido amplio, democracia es el gobierno de todo el pueblo. Y otra cosa, en sentido restringido, democracia es el gobierno del partido del pueblo, o sea, del Partido Popular. Conclusión, los demócratas eran sus enemigos políticos. Sin embargo, en estos fragmentos creo yo que puede leerse de alguna forma una presentación de la democracia como el peor de los sistemas posibles. Como el menos peor, perdón. Sí, sí. No como el peor, sino como el menos peor. Sí, de hecho, como está casi definido en todos lados. digamos. Claro, ahora, ¿no? Por eso te digo, por eso me parece interesante. Ahí fue un lapso malo el mío, ¿no? Aunque claramente esa no fuera su posición, que era más bien borgiana, porque Platón decía, como Borges, que la democracia es un abuso de la estadística. Definición fantástica. Sí, pero la monarquía es la consagración del absurdo y la aristocracia del termo, ¿no? Claro, entonces. Entonces es el sí, menos es el peor menos de todos peor. los Sigue sistemas. siendo el menos peor. Ya está, volvamos. ¿Por qué digo que se puede hacer esta lectura? Porque Sócrates afirma que es un sistema que tiene la naturalización de lo ordinario, de lo previsible, donde no hay lugar ni para los héroes ni para los mártires. O sea, todo en un cierto nivel sin grandes sobresaltos, ¿no? Como sea, Critón no tiene tiempo ni ganas de entrar en discusiones de teoría política con Sócrates. Hay un problema urgente, él quiere resolverlo. El barco que viene de Creta no se va a detener porque ellos evalúen las ventajas o las desventajas de la democracia. Y contesta así, ponele, dale.
Y vuelve a insistir con sus argumentos. Si lo que te inquieta son los psicofantas, esto que denunciaban profesionalmente, ¿no? A cualquiera por ahí, que seguramente intentarán enjuiciarnos por participar de tu fuga, no te preocupes, ya lo hablamos entre todos, vamos a correr ese riesgo. Además, entre nosotros, y esto es textual, en realidad, dice, esto es cita, ¿no? En realidad no es mucho el dinero que pretenden recibir algunos para ponerte a salvo fuera de aquí. O sea, salís barato, ¿no? Sí, también es notable el tema de que la corrupción existió siempre, ¿no? O sea, Siempre. fíjate vos. No la inventamos. Se hicieron amigos guardias, querían ponernos más. Claro, los tipos ven cómo arreglar el problema y todo a través de corromper a la gente. Una cosa... La del ¿Te imaginas- guardia es que característica. los griegos eran así? Y sí. Yo ¿Por qué creo no? que el ser humano en general, Naturalmente. o en todos los seres humanos, lo que tratan de hacer, cada uno dentro de sus restricciones morales, pero de obtener ventaja de alguna manera. Y hay mucha gente que las restricciones morales o las restricciones son muy bajas. Entonces, sí, dale, total. Como hay algunos que pueden más y otros que pueden menos. Y esto creo que ha sido así desde que el ser humano, El el inicio de ser la humano, humanidad. se compran y se venden todo. Todo tiene un precio. Exacto. Aunque a veces en dinero y a veces no. Bueno, No, pero en este caso no era en importa dinero. que sea en Sí, dinero, claro. Y era en dinero y suele pasar. Yo digo esto, cuando alguien está tan desesperado por la moneda, lo arregla con 2 mangos. o sea. Exacto. Y según Critón, que además de todo actúa como un precursor de Santi Maratea, ¿viste? Que sale a buscar Sí, plata ya por sé. ahí. Qué quilombo con el amigo qué Maratea lío. hoy en Había día. Pobre gente de Santi. otros lugares dispuesta a poner plata por él. O sea, Critón fue a buscar gente en distintos lugares. Sí, lo de Maratea parece que la gente pone plata más. Él lo hace para la plata de él. Pero bueno, es otro tema ese. No lo sé, pero bueno. Cita y vamos a la pausa. Dice a la tanda. Resuelve entonces, aunque en realidad ya no es momento de resolver, sino de tener las cosas resueltas. Y una sola resolución queda, pues todo debe ser realizado esta noche. ¡Apa! Vamos a la tanda. Hecho en Rosario. Radio de diseño. Walks. ADES te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que como ADES tiene proteína vegetal, no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra ADES. Licenciada Carla Oriolo, asesoría y talleres personalizados para emprendedores. Consultor en orientación profesional, auditoría en recursos humanos. Busca en Instagram consultoría.com y empecemos a trabajar juntos. Atención presencial y online en Alcorta y Rosario. Contacto 3465 66 72 96. Estamos escuchando Walks FM. Bueno, acá estamos de nuevo leyendo el Critón de Sócrates. Hemos tenido un programa extraño y Pero lindo. conmovedor. Con nuestra invitada. Eso es de que Lana. llegan a las fibras, ¿viste? Que nos van a hacer pensar esta noche. Ahí está. Esperemos. Con alguna copita de vino en la mano, pensar un rato. Acá estamos, con Javier Olivero, con Leo Genesini, con Mónica Burgos, Osvaldo La Barbera, Loana en los controles y yo, Osvaldo Burgos, estamos haciendo Además, pensar no cuesta Pensar no nada. cuesta nada. Ahí está, lo dijo mejor Javier que yo, pensar no cuesta nada. Bueno, la cuestión es que el tipo le dijo, bueno, hay que resolver algo, Claro. esta hay que- noche hay que hacerlo, el barco está viniendo, papu. Bueno, vámonos y dejate de joder. Lo aprieta mal en representación de todos los amigos, pero Sócrates tranca. Se pone a reflexionar sobre si lo que le proponen es coherente con lo que él ha predicado toda su vida o no. Y la verdad es que No. no. Solo si tu consejo es recto lo seguiré. Dice. Bueno. No iba por ahí. Como sea, Sócrates comienza con su examen mientras el barco se acerca. Deben tenerse en cuenta, empieza con las preguntas, ¿no? Deben tenerse en cuenta, querido Critón, las opiniones de algunos hombres y las de otros no, o las de todos. O sea, vos cuando haces algo, ¿le preguntás todo o le preguntás a alguno que supuestamente sabe? Y, Le tendría que preguntar que sabe. y la de algunos. Y sí. supuestamente. El problema es sabe. quién, quién decide, quién sabe, quién Claro, no sabe. claro. Pero Claro, bueno, pero si vos vas a hacer algo de No, no, que tiene está que. claro. Vos querés hacer un arreglo en tu casa, no me vas a venir a preguntar a mí. ¿por qué no? Es lo que yo pienso, no te va a importar mucho. Bueno.
¿La de los sensatos o la de los insensatos? La de los Y la de los sensatos, eso ya está claro. Bueno, lo va acercando, ¿viste cómo funciona la mayoría? ¿no? Pensemos, por ejemplo, en uno que practica gimnasia, un deportista, por ejemplo. ¿Qué elogios y qué críticas debiera considerar? ¿Las de su entrenador y las de su preparador físico? ¿O las de quienes nunca pasaron por una cancha ni estuvieron en el vestuario? Bueno, ¿Viste? Dice, vos sos buenísimo. Te dicen, ¿vos Son qué todos elemento técnicos, tenés claro. para saber si yo soy bueno o soy La de malo? la tribuna, digamos. Claro. Y dice la de su entrenador. Entonces, si el deportista desestima la opción de los expertos, el DT y el preparador físico, para seguir la de la mayoría, es decir, los periodistas, los dirigentes, los hinchas, La hinchada. su novia, su familia, que le dice, no, vaya a practicar otra vez va a practicar, de nuevo, No te dejé tratar así. me prometiste que iba a ir al cine, no te dejé tratar así. El padre de Vila, ¿cómo te van a llevar frontón durante 3 años? ¿cómo te Bueno, ponen de 11 si ahí- son 3? Ahí está, eso le decían a su hijo. ¿Sufrirá algún daño? Y sí. ¿Y en qué lo afectará? En su rendimiento, en su estado físico, en su cuerpo. Ahí quería llegar, en su cuerpo. Entonces nosotros, que nos ocupamos de cosas espirituales, no tendríamos que seguir la opinión del único experto, si lo hay. Eso es lo que decíamos, si lo hay. En tanto que si dejamos que la mayoría nos guíe, dañaremos y arruinaremos lo que se mejora por medio de lo justo y lo que por medio de lo injusto se destruye. Sí, eso creo. Y dale, resumí que se pasa el arroz y viene el barco. Dale, de una vez. Claro. Tenés De modo tomar- que, en primer lugar, cita, no es correcto lo que propones, que tengamos en cuenta las opiniones de la mayoría de la gente acerca de las cosas justas, bellas, buenas y sus contrarios, porque la verdad no es cuantitativa. Ni opinar con todos, ni opinar contra todos es garantía de la verdad. Es así. ¿Estamos bien hasta ahí? No hay Sí, sí. ninguna duda de que es así. Es así. Dicho esto, vamos al segundo argumento. Sócrates te convence, ¿viste? Mm. Reflexionemos sobre si lo que vale es vivir de cualquier modo o si la vida solo vale si se vive bien. Vivir bien se entiende no con recursos económicos acá, sino con nobleza y justicia. Cita, o sea que hay que examinar si es justo o injusto el intentar salir de aquí sin el consentimiento de los atenienses. Dejemos de un lado tus consideraciones respecto al costo en dinero. No me importa si tienes que pagar poco o mucho. A mí la plata no me importa. A la opinión de la mayoría o la crianza de mis niños, que son cuestiones de utilidad, por las que se mueve la mayoría de la gente. Eso lo dijiste vos, viste que la gente se mueve por su utilidad, quiere sacar ventaja. Pero nosotros acabamos de decir que no corresponde seguir esa opinión. Consideremos en nuestro fuero interno, reflexionemos a si es justo pagar para fugarme, sea en dinero, sea en favores. ¿Es justo o no? Si resultara que fuera injusto y me obligara a llevar esa injusticia conmigo hacia donde fuere, ¿no deberíamos pensar que sería necesario morir quedándonos aquí sin hacer nada o padeciendo lo que sea en lugar de obrar injustamente? Esto tiene que ver con lo que hablábamos una vez del intelectualismo ético, esa idea socrática de que es peor ocasionar una injusticia que padecerla, porque si uno ocasiona una injusticia tiene que convivir con un injusto toda la vida, o sea, con uno mismo. Uno mismo. ¿Está? Sí. Entonces, no puedo actuar injustamente. Entonces, ¿por qué? Otra cosa que tenemos que aceptar es que cometer una injusticia es malo siempre, contra quien sea. Eso de que el ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años, pero no. Ladrón que le roba al ladrón es Es ladrón. ladrón. ¿Sí? Un vengador es alguien que mata. No, a veces sí, a veces no. No se debe retribuir con injusticia al injusto, ni con mal al que causa un daño. O sea, si matamos al asesino, los asesinos somos nosotros. Ese es el mandato socrático, ¿no? Porque eso sería venganza, no justicia. Entonces, sí, el otro le dice que toque, sí, dale, está viniendo el barco, loco, terminala. Dice, bueno, entonces él se da cuenta que el otro No no está le están prestando tanta atención. atención. Y le dice, fíjate vos porque es interesante, porque el otro está apurado y el que tiene todo el tiempo del mundo es él, que se tiene que tomar la cicuta. Bueno, revisa bien si esta es tu opinión, amigo, le dice Sócrates. No sea cosa que solo esté repitiendo mi opinión, porque yo sé que hay muy poca gente que piensa así. La mayoría de la gente piensa que al que Piensa de hizo otra mal hay que forma. matarlo, ¿o no? Sí. Y sí. No estaría ahí. O que al ladrón hay que robarle. Sí, sí, o sea, resarcir con la misma injusticia Con la la misma injusticia moneda. recibida. Básicamente es eso. Diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión. Ahí está. No salimos nunca de ahí. No No. salís de ahí. Diente, ojo por ojo, nos quedamos todos ciegos. Exactamente. Ahí está. Entonces le dice, hay poca gente que piensa así, yo lo sé, fíjate si vos realmente pensás así, porque
esto es un diálogo, y en un diálogo solo es posible cuando uno piensa por sí mismo, no cuando repite. Entonces hay muy pocos diálogos, porque la gente en general repite cosas que escuchó y no reflexionó. Pero bueno, este es el diálogo de Sócrates y Critón. Y dice, sí, dale, es lo que yo pienso también, dale. Agilicemos. Vamos, agilicemos, vamos. Rapidez, celeridad. Bueno, vamos entonces con nuestra primera conclusión. ¿Cuándo se ha convenido con alguien que ciertas cosas son justas? ¿Hay que hacerlas o no? ¿Hay que hacerlo justo o no? Sí. Sí, bueno. pero Claro, hay que ¿qué hacerlo. es justo, claro. Pero Y un justo es una convención, te está diciendo. Cuando se ha convenido con alguien que una cosa es justa, ¿hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Los contratos se firman para cumplirse. Y así entonces, según lo que vos mismo terminás de decir, si nos marchamos de aquí desobedeciendo al Estado, ¿hacemos mal a alguien y precisamente a quien menos debiéramos o no? Y en este caso, ¿nos seguiremos ateniendo a las cosas que hemos convenido que eran justas o no? Acá el tipo se perdió. No puedo contestarte. Lo mareó. No puedo contestarte, Sócrates, porque la verdad, Estoy no te apurado, sigo, claro. no te entiendo. No te estaría comprendiendo bien lo que me querés decir. ¿Cómo lo veo este no genocida? podía seguir directamente. No, lo veo que Critón estaba más con los pies sobre la tierra queriendo salvarlo, diciendo, che, bueno, no es momento para... Y bueno, y Sócrates hasta el último momento seguía siendo Sócrates. Sí, seguía siendo ¿Se él. tiene que salvar Yo a no cualquier sé- precio? Claro, la pregunta es, yo no Su sé si pregunta es si quiere tiene que salvar salvarlo al cualquier Sócrates o se quiere salvar él. Sí, para mí es Bueno. esa. Del Se quiere salvar escarnio, él. del agravio y de que todos lo tilden de que no hizo lo que tenía que hacer para salvar a su mentor, por decir de alguna manera. No me queda claro. El tema es que para salvar a Sócrates, en el instante en que lo salva, deja de ser Sócrates. Exacto. Sócrates. Sí. Claro, salvar Bueno, a pero Sócrates a eso costa es de lo que no sea más Sócrates. Eso es lo que le está planteando Sócrates, el planteo que hace él. ¿La Barbera usted? O sea, vos querés ¿Está que vaya como en Critón? contra de mi esencia. ¿O está escuchando? No, estoy escuchando y Critón insiste, Se quiere salvar él. se quiere salvar él del escarnio popular, por decirlo de alguna manera. Ahí está. Entonces, ¿qué te dice? No te puedo contestar porque la verdad no te entiendo. No le estaba siguiendo el argumento. No. Y es un argumento largo, ¿no? Claro. Hay que, Bueno, en un y momento esto es de una ten- respuesta muy extraña. Sí, es un argumento, pero es un argumento socrático paso Sí, sí. a paso, ¿no? Una respuesta muy extraña, muy difícil de encontrar una respuesta de este tipo en los diálogos platónicos, que alguien diga, no, la verdad, no te entiendo. Pero da pie a Sócrates para que personifique al Estado. Para que Critón entienda la pregunta. ¿Viste a los nenes? Cuando los nenes se golpean con una silla, vos le agarrás la silla y le decís, mala. Más Entonces, o menos. se quedan tranquilos y bueno, hay que personificarlo. La clave acá del diálogo es qué relación hay que tener y qué relación hay que sostener con las leyes. O sea, si hay que respetar, si lo justo es lo que a mí me conviene o no. O sea, si hay que respetar lo justo porque es justo, si hay que respetar lo justo porque es una disposición legal que se aceptó oportunamente, o si no hay que respetar nada y cada uno hace lo que le conviene y listo. Esa es la clave del Bueno, diálogo. eso- El tema es que si es ley hay que respetarlo. Eso es lo que nos pasa en general a todos los argentinos, que nosotros nos creemos que la justicia es justicia cuando coincide Con lo que vos nosotros querés. pensamos. Si no coincide con lo que nosotros pensamos o hubiéramos querido Es que injusto. suceda, es injusticia. Y esas cosas no son tan así. Pero o sea, a ver, si la ley es justa o no justa, eso es otra discusión. pero eso El ya tema viene es que por la ley otro ya lado. está. Claro, hay que exacto. cumplirla. Pero Después entonces cambia la planteamos, ley. claro, bueno, ahí. Ahí está. Después Ahí discutimos va. si es justa o no justa, pero si está Es así. la ley ya establecida, la ley se cumple. supone que es justa. Los fallos por ahí. No se supone. La ley es una convención también. Es- Hay bueno, que exactamente es una convención. Hay que definir el derecho y la justicia, son dos cosas separadas. La ley se supone que hay una referencia de justicia. Se supone De que hay una justicia. referencia. Pero si está hay que cumplirla. Pero No hay una ley que es injusta, digamos. así, Sí, como que debe hay un haber. montón de Y hay leyes muchas. injustas. Sí. No, yo digo que hay fallos que son injustos. No, No, y hay también leyes. leyes que son que no persiguen un pero también ese, leyes. pero ese es otro estricto tema. de Si la justicia. ley está hay que cumplirla. No Después hay, discutamos. no hay que sacar del medio. Yo mañana voy a hacer un programa de Media Hora al Revés con un juez de Corte Suprema de Perú, Ricardo Corral en Belgarejo, y vamos a hablar de la obra de Norberto Bobbio. Viene a cuento por esto. No es que estoy haciendo propaganda del programa, sino que viene a cuento por esto. Porque Bobbio es el primer pensador que separa y sin descartar el derecho de la justicia. Dice, bueno, dice que el naturalismo
y el positivismo, ¿no? El naturalismo es solo la ley es ley, solo si es justa, el positivismo, la ley es ley porque es ley. Entonces dice, bueno, ¿qué es una oposición falsa? Porque en realidad uno está reduciendo la ley a la justicia y el otro está reduciendo al derecho al hecho nada más. O sea, se está desvinculando de absolutamente cualquier deber ser. Y entonces ahí estaríamos equiparando este derecho que tenemos nosotros con el derecho nazi. O sea, entre los nazis había una ley que había que matar a los judíos. Y eso era una ley. Y era injusta. Pero era injusta si la miramos desde acá. Claro, depende de dónde la miremos. Dentro de ese sistema, si vos hablas de un positivismo extremo, tenés que respetarlo. Eso es una barbaridad. Entonces, Sí, pero también tampoco podemos decidir qué leyes respetar y cuáles no respetar. ahí está. Y a eso va el Ahí diálogo. está. Vamos a seguir. Bueno, Entonces, no está en nosotros decidir No, eso. claro, y hay un montón de tipos que te dicen que lo que está bien es lo que le conviene a ellos y nada más. listo. Exactamente. O sea, el derecho no tiene que ver con la moral, tiene que ver con la política. O sea, las Sí. leyes Totalmente. son convenciones y las convenciones se logran con poder político. Y tiene que haber una referencia de justicia para que se sostenga, porque si no, a la larga termina cayendo. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero de cualquier bien. manera, imagínate la escena. Le dice Sócrates a Critón, imagínate esto. Estamos a punto de escaparnos y se nos aparecen las leyes, caminando las leyes Sí, sí. como personas. Y el Estado Nacional, dice el texto, la traducción, es el bien público, no había un Estado Nacional. Hola, Creo que- Sócrates, soy la ley. Ahí está, así tal cual, con otras amigas viene. Y nos preguntan, dime Sócrates, ¿qué estás tratando de hacer? ¿A dónde va, querido? Claro. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Con este acto intentas destruirnos? ¿O piensas que puede subsistir un Estado en el que las sentencias sean desautorizadas y las leyes no se cumplan? O sea, romper el orden público de alguna manera, ¿no? Claro, puede existir un Estado en que las sentencias sean desautorizadas por todos y las leyes no se Una cumplan. anarquía eso. No, y claro, ¿y para qué están entonces, no? Entonces él tiene una sentencia que lo condena a beber la cicuta. Si se escapa, desoye la sentencia. Ujú. Y está planteando y si se escapa, incumple la ley también, porque esa sentencia está encuadrada en una ley. Bueno, pero nosotros le hubiéramos dicho que la sentencia es incorrecta, pues es injusto. Ahí está. Ujú. Y los tipos van a decir, ¿Y? Entonces, o sea, ¿acaso- ¿quién tiene el derecho de decidir que es incorrecto entonces? claro, Vos ¿acaso no sos juez. ¿Hubo cuántos jueces? 501? 501 jueces que 501. dijeron que, Claro. que estaba bien. ¿Acaso vos y nosotras no firmamos un pacto que te hizo ser quien sos? En ese pacto, esto es interesante porque es el primer esbozo de la teoría del pacto, ¿no? Que después viene milenio, después con Rousseau y qué sé yo, ¿no? Con Locke. Te hemos dado los derechos de un hijo nacido dentro de un matrimonio al fijar el procedimiento para que tu madre se casara con tu padre. ¿Por qué vos tenés más derechos que otros pibes? Porque hay una ley de matrimonio y vos naciste dentro de un matrimonio. Por lo mismo sos libre, no sos esclavo. Te hemos dado crianza y educación, porque hay una ley que obliga a mandar a los pibes a la escuela, a la educación pública. Vos y tus progenitores fueron formados como personas dentro de nuestro régimen. Son nuestro producto. Y sus libertades consisten en obedecernos como esclavos. Sos libre porque sos esclavo de la ley. Una patria... Qué fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte. Pero es así, ¿eh? Es Nos así. guste o no nos guste, es así, ¿eh? El O sea, vos régimen- gozás de la libertad porque terminás siendo esclavo del sistema Porque en el cual incumplí la estás ley. metido. Claro, Claro, vos porque cumplí la ley. incumplí la ley. Andá, matá a alguno o robá algo y no tenés ningún pariente ni ningún amigo Es ni así. que te pueda sacar y terminás mal. Una patria es más digna de honras que una madre, un padre y demás antepasados. Acá hay una aclaración que hacer, pero no hay mucho tiempo. La patria, la polis griega era patria independientemente del espacio, a diferencia de la urbe romana. O sea, las colonias atenienses, los tipos que están en las colonias se consideraban atenienses. No estaba definida por el espacio, sino por el origen. Entre los romanos, la urbe estaba definida por el espacio. Cada ciudad era totalmente... Si vos te ibas a otro lado, te ibas a otro lado. No seguías siendo ateniense, no seguías porque te vayas a vivir a una colonia de Atenas, ¿está? No seguías siendo romano porque te vayas a vivir a una colonia de Roma. Pero bueno, de todas maneras, le dicen así: es más digna de honra que una madre, un padre y demás antepasados, es más digna que cualquier generación y más sagrada. Por eso puede enviarte a una guerra y vos tenés que ir.
aun cuando esté en riesgo tu vida, y no podés abandonar tu puesto, porque te juzgan y te mandan a un tribunal militar si abandonas tu puesto. Entonces, fíjate lo que hacen las leyes. ¿Y no tenés ninguna posibilidad de evitar esto? Sí, claro. Vos podés convencer, persuadir al Estado y a la patria de que la guerra a la que te envían no es justa. O sea, que cambie la ley. Que cambie la ley. Bueno, ahí está. Un poco lo que dijimos antes, cambiar la ley. Pero lo que no podés hacer es ejercer violencia contra tu padre, contra tu madre y menos todavía contra las leyes. ¿Te parece que las leyes dirían bien o dirían mal si me hablaran así, Critón? Y el otro, no, dirían bien, dice, claro, dirían bien. ¿Vos qué dirías? ¿Bien o no? No, la verdad que, bueno. Bueno, Es listo. para Empiece explayarse. la No, pena. no, En es el para caso que estamos explayarse, no sé si hablando, tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Bueno. No tenemos Dirían tiempo. mal, para resumir, ¿no? ¿Eh? De lo que estamos hablando dirían mal las leyes, No, él dijo que dirían bien. Bueno, pero no. entonces repasemos esto. ¿Por qué no? Entonces, la ley vos decís que te tienen que autorizar a incumplirla. O sea, la ley se te tiene que parecer y decir, bueno, si no tenés ganas de cumplir la ley, la barbera, si vos considerás que Claro, es injusta. pareciera Así, que... vos tenés que pagar Es a impuestos. a voluntad. Pero me están pagando, me están cobrando mucho Bueno, impuesto. no lo pagué. No pago, listo, ya está. Es a voluntad. No. Sí, fuera de ese ejemplo, cuando pero es como decir, para eso está el juez que te dicta la Claro, sentencia. si está dictado hay que pero no cumplirlo. deja La sentencia es una ley en No es a concreto. voluntad. Yo No deja de ser. Discutamos las no, leyes. no tenemos tiempo acá. Yo dije alguna vez un episodio que me pasó a mí en Indianápolis con respecto a un cartel de par estúpido. Sí. Que yo discutía. Sí, lo contaste. Qué boludo la gente que se para. Y lo voy a hacer muy corto. Y la chica que era de ahí me dijo, pero ¿y por qué si hay un cartel de par? Sí, pero no viene nadie. Y me dijo, claramente, si querés discutamos si tiene que estar el cartel o no tiene que estar el cartel. Pero Entonces, tenés si está que el cartel, parar. pará. Claro. ¿Qué es Es eso? verdad. Ahí está, Es ahí eso. donde entra la utilidad. Es eso. No dice el Claro. cartel, pare si viene alguien. Dice, Claro, pare. dice pare. pare. Entonces, Hay que parar. ¿qué quiere decir? Si está, pará. Bueno, pero ahí Después, está. si querés discutamos si tiene que estar. ¿Qué quiere decir? Cambiemos la ley. Claro. Pero Discutamos si está la ley, si por está lo menos cumplida. discutamos. Sí, yo estoy con Osvaldo en este sentido, de que no es equiparable, que después, bueno, ahí tuvo una reforma sobre eso, si el Estado puede decidir sobre tu vida, sobre si quitarte la vida. Bueno, pará, Por pero más eso- que- no, en este caso se lo condena a la muerte. Claro, Digo, pero porque es- las leyes por en más En ese ese momento caso las leyes le tenían, permitían eso. tenían la pena de muerte, Ahora como no. tienen en muchos lugares. Nosotros no. Y hay una Bueno. convención también que esté la pena de muerte. Está bien, bueno, pero hay un resquicio para la oposición Y no es el para, Estado, para el desacato, en todo caso, cuando atentan contra tu propia Pero vida. no es el Estado, Sí. porque El esa hecho también es cambió parte de con una el tiempo. convención. Claro, eso- Porque si no, también no cambia nunca nada. Pero eso es Hobbes. Eso es Hobbes. Y viene mucho tiempo después. Es que no podés ir contra tu vida. El Estado, el pacto de Leviatán, que es el Estado autoritario, tiene una sola cláusula Tiene cuando el límites. Estado no garantiza tu vida. Y eso sería muy aplicable ahora, pero no en el caso de Sócrates, que Claro, es otra Claro, no cosa. en ese contexto. Ahí está. Bueno, entonces dice, toda mi vida la pasé acá, rechacé incluso el exilio como castigo, si estaba disconforme con la ley pude haberme ido alguna vez, nunca me fui a ningún lado, reafirmando con mi presencia ese pacto que una vez firmé, y vos querés que me fugue. Pero aparte no le ofrecieron incluso en el mismo juicio Que ponga una pena, Que ¿no? ponga una pena, como decir, que ponete la pena del exilio, se hubiera podido hacerlo y haber cumplido su pena, pero no estaba de acuerdo. Entonces las leyes le dicen, cito, aquellos que cuidan de sus propios estados, si te vas y sos prófugo, te mirarán con recelo, considerándote como destructor de tus propias leyes, y corroborarás al fugarte la opinión de tus jueces, según la cual te han juzgado rectamente. ¿Cómo te acercarás a alguien para dialogar en esas condiciones sin sentir vergüenza de vos mismo? Y siguen. Y además, vos tenés que idea lo que es Tesalia la pura joda. Hay desorden, hay vida licenciosa al máximo. Ahí hay alguno que agarraría un Claro. viaje, ¿no? Para Tesalia, ¿no? Era el caso de Sócrates. Libre albedrío. ¿De verdad crees que ahí alguien va a filosofar con vos? Están ocupados en otras cosas, los muchachos no. Y además, siempre habrá uno que te dirá que estás deprestado. Por lo que te verá obligado a hacer lo que nadie quiere hacer. Por último, ¿pensaste que harán tus hijos? ¿Te lo llevarás con vos para que lo eduquen las leyes de Tesalia? ¿O lo dejarás aquí con nosotras? Le hablan las leyes, ¿no? Y si lo dejas aquí, estando vos de living la vida loca, de banquete en banquete, de boliche en boliche, en Tesalia, ¿quién los cuidará? ¿Tus amigos? ¿Y no será mejor para tus amigos cuidarlos, sabiendo que su padre es un hombre digno que viajó al Hades cumpliendo una sentencia, y no un prófugo fiestero tardío que los abandonó para preservar a cualquier costo la vida y se le da por hacer de viejo lo que no hizo de joven? Epa. ¿Qué te parece? Las leyes vienen con los tapones de punta, ¿no? Más sí morir. Qué bárbaro.
Te Pero querés yo le morir, seguiré morite. diciendo sí, pienso, no me importa. Bueno, a usted no le importa nada. Así llegamos al epílogo. Las leyes convencen a Sócrates, Sócrates convence a Critón. Le dicen, si te marchas ahora al Hades, te marcharás no por causa de nosotras, sino por causa de los hombres, los que te juzgaron. Si por el contrario, retribuyendo injusticia con injusticia y mal por mal, violando tus convenios y acuerdos con nosotras y haciendo mal a quienes menos corresponde, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras, nos irritaremos mientras vivas. La posteridad no te será benévola. Eso es lo importante, la trascendencia del nombre. Y allá nuestras hermanas, las leyes del Hades, no te recibirán amistosamente. Dicho esto, Sócrates le pregunta a Critón si quiere agregar algo más. Y dice, no, dejá, ¿para qué? Y Ya claro, está. ¿qué más? Al otro ¿Qué día más? se toma la cicuta junto a todos sus amigos y recordándole a él mismo que no se olvide de pagar el gallo que le debemos a Esculapio. O sea, las últimas palabras son esas, o sea, pagar las deudas. Qué loco. Pero eso pasa en otro diálogo que se llama Fedón y el alma y hasta acá hemos llegado con el programa de hoy. Qué impresionante. ¿Qué onda? Programón. Espectacular. Programón. Programón. No estuve de acuerdo con la mayoría de las cosas, pero Estuve Tremendo. investigando, ¿Usted se escaparía a la Las leyes barbera? que cumplir, estuve la investigando barbera. bastante Sí. sobre el tema de la cicuta porque me llamó la atención. Es venenoso, Entonces, sí. es una planta, Venenosa. sí, pero que muchos tenemos a veces hasta en nuestro propio jardín y no Sí, sabemos qué pero es. tiene que ver con la cantidad a veces. No, pará, se usa como Para- remedio también. Sí, también, por eso Se usa la mucho como remedio para excesiva. epilepsia, para Claro. psicotrópico, ese tipo Eso de pasa cuestiones. con Mirá muchas vos. cosas. Con Hay muchas cosas que son plantas buenas, pasa. Hay cosas que son buenas, pero En el En exceso te exceso- mata. en exceso es Te malo. mata. El exceso de todo es malo. El exceso Sí, te señor. mata. De todo es malo. De alegría no. El exceso de alegría. Te que acostumbras. no siempre Yo tenés quiero saber exceso qué haría de usted, la alegría. barbera. ¿Usted se escapa? ¿Qué hace? sin dudas. Muy bien. Se va. Muy bien. Pero Muy ¿cómo bien. se va, la barbera? Usted tiene Trabajó. tipo... Muy bien. Pero es tipo correcto, de esta No, no, mesa no. usted se va. El La primer sinceridad anarquista, el de tipo la vida. no reconoce al Estado. La se va. sinceridad. Está muy bien, Muy es honesto y coherente. Muy bien. Muy bien. ¿Con qué es Eso coherente? va, No es me nada gusta. coherente. Con lo ¿Qué que va a Quiero seguir piensa. compartiendo con mis hijos y no que yo No, que su hijo. Si usted se va, No, usted su hijo se queda, usted sus se va hijos solo. quedan acá. Pero tenés que estar en contra Va de a eso. tener que compartir por Teams. Los mando Muy bien. Usted es fiel a sus convicciones. Usted no va a compartir Gracias. nada, usted se va. Usted acepta vivir de cualquier manera. O sea que la idea es preservar la vida de cualquier forma, con cualquier costo. Sí, y yo digo que mientras no hagas daño, está todo Y si lo bien. toman de esclavo, si le pegan, le ponen Hay latigazo, gente que todo eso. desea Si estar le muerta. dicen cicuta o dunga O dunga. dunga dunga. Cicuta. Pero primero dunga Primero de dunga. una hora. Hasta el viernes que viene, señor. Esto fue otra edición de Adiós. Pensar No Cuesta Nada. Gracias, Loana. Gracias.